Esto es Conexionistas, es una emisión más de el programa que hemos estado viniendo haciendo durante ya muchísimo tiempo en nuestro canal de YouTube y y con colaboradores como Alejandro Emila Fischer, que lo tenemos con nosotros, pero sobre todo con temas de importancia, temas de conocimiento de política, temas de cultura de política que hemos manejado pues a lo largo de algún tiempo. Hace mucho que no hacíamos un corte de este tipo, ¿no? Y sobre todo, pues lo estamos realizando ahora con ganas de ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando y cuáles pueden ser las consecuencias, pues allá en Estados Unidos. No, no, secreto, no estamos dando la noticia. Trump tomó posesión y viene con todo. Ya lo demostró en las dos primeras. Ya cumplimos la semana, vamos a cumplir 2 semanas No, apenas, ¿verdad? apenas llevamos unos días, apenas llevamos 3 días. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues Entonces, en eso estamos. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Armando Alejandro? Gusto de regresar y vamos a ver si logramos salirnos de lo que ya se está convirtiendo en lugar común, Eh, ¿no? De este tratamiento de Trump y la forma en cómo se está entendiendo su llegada, sus posturas, sus decisiones, su discurso. Entonces, pues encantado de estar con ustedes en esta mesa. y bueno, pues arrancamos. No sé si cómo quieres que abordemos, cuál sea la perspectiva que te guste, y desde ahí nos vamos, preguntando. Déjenme empezar con lo que yo veo que está ocurriendo acá en Estados Unidos, Sí. porque quizás compartamos las siguientes certezas. Yo creo que nunca nadie en la era moderna había influido tanto en los medios y en la opinión pública como este hombre, ¿no? Como Donald Mm, Trump. O sea, me parece que no solamente está concentrando toda la atención mediática, sino si alguien le aplaudía las mañaneras al expresidente de México, como esta súper estrategia efectiva para poner los temas de agenda, dirigir la conversación, poner los acentos y las comas en la conversación pública. Trump yo creo que lo ha superado con mucho por evidentemente los impactos del tamaño del país del que estamos hablando. Entonces, ahí quiero hacer una observación en esto. Yo creo que hay que separarnos de la narrativa del estómago que se está construyendo y que ubica a un Donald Trump como el origen de todos los males y lo más malo que le pudo ocurrir al planeta. No porque no sea capaz de cometer locuras o decir cosas que ya sabemos que las va a decir, sino porque este entendimiento anula la otra opción política en el sentido de convertirla siempre del lado de la víctima y ponernos del lado de la víctima. Entonces, todo lo que no sea Trump es su enemigo o víctima. Y por lo tanto, Trump en esta lectura, bueno, pues él va a ser el malo favorito, ¿no? El origen de todos los males. Habrá quien lo vea como un genio y habrá quien lo vea como este hombre sediento de poder, desbocado y que de estratega tiene poco. Y yo creo que no ujú, es nada de eso. ¿Y a qué voy? Eh, Porque acá en Estados Unidos la presencia de Trump ha dominado de tal forma que borra los errores y las pifias de todo lo que tuvo que ver con Biden, su administración y con lo que el Partido Demócrata hizo. Y me atrevería a decir también que eso le pega a los Obama y a los Clinton. Entonces, ¿qué significa? Significa, por una parte, que todos esos errores que se cometieron, y yo lo veo claramente en esta política llamada woke, en toda este recargo a ciertas exageraciones en términos de estos derechos progresistas que se convirtieron en obligaciones para una ciudadanía que nunca dejó de verlas como incómodas, en ujú. donde hay que decir que Trump es una fuerza dominante mediática, está construyendo su fuerza política, todavía no es rey, ¿no? Para mí su toma de posesión me pareció un claro reflejo como esa caricatura que hiciera el caricaturista político, para mí es el primero que hubo en la historia, que fue el inglés James Gillray, que hace una mofa de la coronación de Napoleón. Y eh, ¿por qué digo esto? Porque estos vacíos que se generan en las responsabilidades de estos grupos nos hacen ver a un Trump mucho más extremista
de lo que realmente puede ser, porque extremismo también hay en esta parte de la izquierda, también hay en esta parte demócrata, pero sigue habiendo estas posturas chocantes, estas posturas de si no utilizas el lenguaje de género, no me dirijas la palabra, te cancelo, eh, y que llegaron a extremos tales como pues la aprobación, en algunos casos, inclusive hasta del sistema escolar público, de permitir que mujeres transgénero compitieran en deportes con hombres, etcétera, etcétera. El problema de eso no es que la ideología tenga un espacio para convivir, el problema es que se convirtió en una obligación, borrando los derechos, por ejemplo, en el caso concreto de las mujeres, de aquel otro grupo mucho más grande que opinaba y que dice que no está de acuerdo en que estos personajes asistan a escuelas de niñas, en vestidores de niñas, etcétera. Entonces, se nos olvida que ahí también hay un extremo que sigue vigente, que está vivo, que lo único que pasó es que su candidato perdió las elecciones. Eso no borra los errores, los excesos y sobre todo las pifias, en el caso de la frontera, de una exageración, no una frontera que se abre sin miramientos para generar las condiciones de rechazo en algunos casos de odio, ¿no? A un grupo de migrantes que satura las ciudades, que pone en jaque los servicios públicos, las oportunidades de desarrollo y de crecimiento de un grupo también de migrantes que lleva años, que ya paga impuestos y que lo único que ve es que el Partido Demócrata lo que aparentemente hizo, y esto es un dicho que me dijeron a mí migrantes mexicanos de tres, cuatro generaciones que ubicados en Bronzeville, me decían, a ver, el partido que apoyó a mis abuelos, que llegaron aquí a tener tres trabajos, entre cortar pasto, lavar casas y todos aquellos empleos que sigue teniendo y que en donde sigue estando la mano de obra de los hermanos latinos, llegamos a trabajar. Pero esta oleada de latinos, y no quiero generalizar para no caer en injusticias, pero unas grandes mayorías, él decía, y esto me generó, me abrió la cabeza en varios sentidos, porque decía, no, espérame, nosotros no tenemos nada que ver con esa migración. Ese partido demócrata apoyaba a los pobres, pero ahora tenemos un partido demócrata que apoya a los flojos, porque muchos de estos migrantes que están llegando no quieren trabajar, y si quieren trabajar, creen que son merecedores por las condiciones de su país de privilegios a los cuales nosotros no tenemos acceso y sí pagamos impuestos. Entonces, hay ahí una serie de cortocircuitos que se están sumando y que me preocupa que no se les dé atención, porque eso contribuye a esta narrativa de la exageración y genera unas condiciones que me parece que distorsionan lo que está ocurriendo, no lo que quisiéramos que ocurra. Y llego a mi segundo comentario. La lectura sobre Trump está hecha con el estómago y con cierta ideología en donde específicamente en el caso de su política expansionista, intervencionismo en Estados Unidos, me sorprende que nos sorprenda. Estados Unidos siempre ha sido un país depredador. Estados Unidos siempre ha sido un país violento. O sea, yo no veo ninguna base militar o un número de bases militares. Creo que China tiene una o dos bases militares fuera del territorio chino. Lo mismo pasa con Rusia. Y al término de la Guerra Fría, en este triunfo, en esta arrogancia americana, pues bueno, entonces militariza, toma posesión y control de territorios, ¿no? Por el hecho de tener esta paranoia de la Guerra Fría, que se combina con esta idea de la democracia norteamericana, que es igual a la libertad de mercado, al libre mercado, a tener todas estas libertades y que hace que los Estados Unidos se convirtieran en el libertador, el soporte o en la definición de la democracia misma. Porque, por cierto, es una definición de la democracia junto con la definición del mercado. Entonces, que termina en este capitalismo neoliberal que se instala y que después eh, termina por no entregar cuentas claras, pero ese ha sido Estados Unidos históricamente. Y lo que está ocurriendo con Donald Trump, yo veo la diferencia es que ahora son más cínicos. Nada Alguien más. comentaba y le comentaba a Alejandro antes de que se hacían comentarios, bueno, es que estamos viendo, ¿no? La consolidación de un gobierno oligarca, porque en la toma de posesión, pues Musk y todos estos super empresarios, los hombres más ricos del mundo, que yo creo que entre ellos concentraron más del PIB de fácil 60, 70 países juntos.
A ver, lo único que está pasando es que está ocurriendo un cambio de manos de la oligarquía. Entonces, antes tuvimos la oligarquía industrial, ¿no? En el siglo pasado, a final del siglo pasado. Hoy tenemos una oligarquía distinta, sí, más preocupante porque está despegada de la mano de obra, está despegada de otro tipo de realidades, que es esta oligarquía tecnocrática. Trae otras ideas, trae otras maneras de resolverlo, pero su acceso al poder y su capacidad de influir en el poder está ahí, con posibilidades de crecer mucho más. Entonces, en esta conformación de cosas, y con esto quiero terminar esta parte, Sí, eh, ¿qué es lo que me preocupa de lo que está ocurriendo? Los cambios de paradigmas, los cambios de creencias en lo que está apuntalada esta llamada democracia en Estados Unidos y lo que se está construyendo en estos momentos. Eh, yo veo que la política se está haciendo mucho más cortesana, y esa sí es una diferencia con respecto a lo que teníamos antes en los Estados Unidos. El hecho de tener un hombre con estas características en el gobierno, en donde ya vimos que su gabinete, ¿no? Y hay un término ya acuñado al respecto, pues, es el gobierno de los que son no hábiles y no aptos y no adecuados y no especialistas para el puesto. Porque la lealtad a la persona, al culto, y ahí están pues, las críticas que hubo en el Senado, en las audiencias para aprobar el gabinete, fueron claras en la mayoría de los casos. Pocos fueron los casos que fueron aceptados por justamente conceder que la gente que tenía las características y las aptitudes para el puesto lo iba a lograr. Entonces, eh, y finalmente esta política cortesana, ya sabemos lo que ocurre en el mundo cuando la política se hace cortesana y se doblega entre un solo hombre. Yo creo que lo que podemos ver en Estados Unidos que no habíamos visto antes va a ser una corrupción, porque siempre había existido la corrupción. sí, Recientemente hubo casos en el exalcalde de Houston, gobernadores, escándalos. Vamos, no estamos exentos de ello. Pero no a los niveles, ¿no? Que ocurrían y que doble discurso de la doble moral norteamericana podía llegar a cubrir. Entonces, esto se está conformando apenas. Se está conformando un nuevo sistema de creencias. Y yo creo que hay que revisarlo porque hay que estar muy atentos, pero sobre todo no reaccionar en la coyuntura, que me ha ujú, parecido sumamente lamentable todas estas reacciones para interpretar algo que no sabemos cómo se está cocinando, dónde va a terminar. Y estas certidumbres que se están reconstruyendo, me preocupa que terminen en eso, ¿no? exacto. En la justificación y la normalización de una política cortesana que valida de manera cínica el uso de la fuerza para obtener lo que yo tengo que obtener por la sencilla razón de que como yo soy el defensor global de la democracia y del mundo libre y por lo tanto del mercado, Ujú, tengo derecho a exigir lo que yo quiera. exacto. Y fíjate que nosotros que llevamos, Alejandro me ayudará con este tema, nosotros que llevamos 6 años estudiando lo que es un populista, yo vi claramente muchas señales en lo que dijo y en lo que ha hecho y en lo que ha mostrado Trump, pues muy similares a lo que nosotros ya estamos viviendo hasta a lo largo del último semestre, ¿no? Por ejemplo, la insistencia en decir que las elecciones del 2020 le hicieron fraude, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que pocas cosas pueden ser más similares y totalmente veo a este hombre como un paradigma del populismo, ¿no? Está bloqueando todas las técnicas del populismo, pues obviamente para afianzarse en el poder y obviamente para pues lograr sus objetivos, ¿no? Pero bueno, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo estás viendo desde el punto de vista de tu análisis? ¿Cómo ves todo lo que está ocurriendo? A ver, lo acabo de decir con mucha claridad y Edgar lo dijo al principio, ¿no? A los mexicanos no debería sorprendernos la forma de ser de Donald Trump ya en este momento del poder, porque como bien dices Armando, son los signos de un populista y nosotros llevamos 6 años viendo esos signos. Eh, Coincido absolutamente con lo que Edgar dice. La política en Estados Unidos se va a volver cortesana, se está volviendo cortesana, como se volvió en México a partir de 2018. Eh, el mérito, la capacidad y el talento importan menos que la lealtad.
El culto a la personalidad está por encima de cualquier otra cosa. No son buenas noticias, pero son hechos y como tales hay que ver. Ujú. Ahora sí que como dijo el dicho, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Exacto. Esto es lo que tenemos y con esto hay que caminar y sobre esto hay que analizar. Ahora, yo señalaría algo que me parece muy importante. Coincido con lo que dice Edgar. Aquí no se trata de buscar víctimas y culpables, y mucho menos, de convertirnos en víctimas del señor Trump, que personalmente creo que sí puede hacer locuras. ¿Sí? Eh, México está cosechando, creo que el resultado de 6 años de quererle ver la cara a su socio comercial. Los norteamericanos nunca han visto a los mexicanos como sus iguales. No, Y yo creo que nunca. nunca nos van a ver como sus iguales. Pero me parece que en 30 años, con todas las deficiencias que claro que tenía el neoliberalismo y la globalización, México se había convertido en un socio confiable, en un vecino confiable para los Estados Unidos. Eh, Eso cambia radicalmente en 2018. Llega a México un gobierno populista que, bueno, empieza por desconocer los acuerdos que se tenían con los inversionistas de varios países, pero algunos norteamericanos, en materia energética, en materia de energía eléctrica y en materia de petróleo. A ver, el expresidente López Obrador no hizo una reforma que revirtiera la reforma energética de Peña Nieto porque no tenía los votos en este momento, no tenía la llave constitucional. En cuanto la tuvo, le faltaba un mes a su gobierno y la hizo. Hizo otras más impactantes, más importantes. La Constitución mexicana, con sus 136 artículos, en el último periodo de sesiones, con el plan C del octubre, ha visto modificados 60 de 136 de sus artículos, es el 44% de la Constitución, pero ya había visto modificados otros, y con el acuerdo de la oposición incluso, ¿no? Como por ejemplo la creación de la Guardia Nacional, darle al ejército la posibilidad de hacerse responsable de la seguridad, ahora sí a nivel constitucional. Eso se hizo con el apoyo de la oposición. ¿Eh? Pero México le dio la espalda a la política de integración con Norteamérica que se había seguido y desarrollado a lo largo de 30 años, desde que Carlos Salinas negocia con Bush padre y Monroe el Tratado de Libre Comercio. México se portó, y esto, pues para muchos puede parecer una opinión hasta patria, ¿no? Porque además de ahora, quien opina diferente es traidor a la patria, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí son los populismos. A ver, nos portamos como un mal vecino. Decidimos coquetear con China y con Rusia, que eso sí le preocupa a los norteamericanos, particularmente China. Eh, Decidimos andarle jugando a expropiar empresas norteamericanas. Bueno, decidió nuestro gobierno. Decidió acercarse al famoso Foro de Sao Paulo y alejarse de Norteamérica. Vamos a ver, nuestro gobierno decidió echar para afuera a los agentes de la DEA con López Obrador y decidió jugar la carta de la presión migratoria, de te dejo pasar a todos los migrantes, y de alguna manera a López Obrador, digamos que medio le funcionó, o le funcionó, porque aunque Trump le tomó la medida rápido,
a cambio de que le pusiera a la Guardia Nacional, digamos, es un gran mito, como policía, para detener a los migrantes, le permitió hacer estrategia y medio contra las oposiciones, contra la democracia mexicana. Y a ver, a mí me queda claro una cosa, Estados Unidos no es el defensor de la democracia, Estados Unidos es el defensor de los Estados Unidos, siempre lo ha sido. Ujú. Ahora, un gobernante que nos va a enseñar la diplomacia del garrote. Ya lo han hecho en otras ocasiones, pero vamos, no hay que hacerse los inocentes. Durante 6 años, México jugó a voltear hacia Latinoamérica y hacerse amigo de las dictaduras bananeras en lugar de caminar de la mano con su socio comercial y refrendarle, a ver, soy Latinoamérica también, pero soy Norteamérica y soy confiable y te lo he demostrado a lo largo de 30 años. Y aquí están seguras tus inversiones, aquí están, soy tu fábrica de mano de obra, soy tu taller. Nos parece denigrante. A ver, el trabajo no es denigrante. Eh, y, y con eso termino. Creo que es un asunto de sentido común. Si tú tienes 3.200 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, que siguen siendo el gran imperio del mundo, y tienes firmado un tratado de libre comercio, y no te ha ido mal con ese tratado, creo que el modelo ha dejado a muchos afuera, insuficiencias, sí, sí, sí. A ver, pero con el neoliberalismo ningún país quebró. Con el comunismo, todos los países comunistas quebraron. Entonces ustedes me dirán, ¿cuál de los dos modelos es más inviable? ¿Sí? Si tú tienes eso, ¿por qué decides empezar a competir con China? ¿Por qué decides permitir las operaciones de espionaje y de propaganda rusas anti-yanquis que Putin empujó en toda Latinoamérica? Digo, Putin no tiene el dinero de China, ¿no? Pero han financiado, por ejemplo, Russia Today, este canal de televisión, que es un canal de propaganda. Le regalaron la señal a todos los países y todas las televisoras que la quieran tomar, e increíblemente muchas la tomaron y la transmitieron. A ver, ¿por qué decides, si tú estás asociado con los Estados Unidos y son tu vecino inevitable, porque no hay manera de mudarse del vecindario, y ¿por qué decides coquetear con su enemigo? Cuando su enemigo, ¿qué te va a dar? ¿Inversión? A ver, ¿qué creen que ustedes creen que nosotros le vamos a poder vender autos a China? ¿No? ¿O petróleo? ¿O gas? ¿Qué vamos a vender? Maíz no transgénico. China Sí. vende cosas, produce y vende. Entonces, a ver, creo que estamos pagando el resultado de 6 años de una mala apuesta diplomática, comercial y geopolítica. Y por eso, a ver, creo que los aplausos más grandes y más eh, impactantes del discurso de Donald Trump tienen que ver con la declaración de grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Que los cárteles, aquí hago una pequeña precisión que me parece importante. Cárteles no son nada más mexicanos, son transnacionales. Eh, Su dinero está en México y en Estados Unidos. Y bueno, son tan exitosos y sí peligrosos que tienen un canal de distribución que ya quisiera el más importante de las farmacéuticas del mundo o la Coca-Cola, porque llevan su producto a todas las colonias de todas las ciudades medias y grandes de los Estados Unidos. Llegan a todas. Y eso no se hace desde México nada más. A ver, es un negocio binacional, ¿eh? Sí. Eh,
Los cárteles mexicanos, claro que son peligrosos. Y, y sí recuerdan que el presidente López Obrador decidió echar por fuera a los agentes de la DEA y dejar de colaborar en ese tema con los Estados Unidos. Y bueno, si decidimos no, si México, su gobierno, el gobierno de México decidió no perseguir a los delincuentes, a las mafias del crimen organizado como estrategia, creo que también estamos pagando la consecuencia. A mí me gustaría checar contigo, Edgar, un tema que me brincó durísimo cuando estaba viendo pues así que cuando hizo el juramento Trump, ¿no? Y yo vi a todos los demócratas muy contentos allá adentro, muy, pues tal vez no, por las formas, por la cuestión de que el pase del poder, de forma pacífica, la tradición norteamericana y demás, pero pues vi expresidentes, vi mucha gente ahí, sentadita, muy contenta, ¿no? Eh, más allá de más allá del tema partidista y de decir lo que se ha dicho y ahora sí que toda la violencia verbal que ha habido por parte de Trump hacia los demócratas, hacia Joe Biden, etcétera. ¿Qué tanto están validando los demócratas y qué tanto están metiendo, pues normalizando lo que está pasando? O simplemente cómo están demostrando que son parte de esto que tú dices, que es la tradición política norteamericana. ¿De qué manera, vaya, esto políticamente, qué nos muestra a la hora que lo vemos, a la hora que vemos pues ahora sí que esta no demostración por parte de los demócratas, no sé, tal vez ya han de estado afuera con la gente que se estaba manifestando, no sé, ¿tú cómo ves ese tema? Voy a utilizar el esquema de análisis que utilizó Alejandro, Mm, en el sentido así como México está pagando su conducta por haberse desentendido de su socio más importante, que además hay que decirlo, no solamente su socio más importante comercial, es su socio vital. sí. Cuando tienes que casi el 80% de tu economía depende de ese socio, pues bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es como si tuvieras un hermano siamés pegado al cuerpo y el hermano siamés tiene el corazón y Y no es el más decides, importante, y, de- y es deci- el indispensable, es sin el exacto. que no puedes vivir. Y entonces decides ir al doctor para quitártelo porque pues ya te incomodó. Es muy bien, te lo van a quitar, pero él tiene los órganos vitales, en fin. O porque una novia de ojos rasgados, no, Claro. Entonces, los demócratas están pagando sus excesos. eh, eh, y yo diría que en el caso concreto de Joe Biden, porque Joe Biden cuando toma la candidatura y se ve que Bernie Sanders le robó una parte importante de las coaliciones, concretamente con la audiencia latina, los jóvenes y la afroamericana. Joe Ujú. Biden se acerca con estos grupos progresistas extremos, diría yo, y pacta con ellos condiciones que no había pactado ningún otro presidente. Joe Biden ha sido uno de los presidentes más alineados a la izquierda, si me valen el término, porque a mí sigue pareciendo ridículo pensar que en Estados Unidos hay comunismo. Eh, la cultura woke. sí, Sí. entonces adopta esas posiciones y se vende él como uno de los presidentes más amigos de los sindicatos, pero a partir de ahí y desde el gobierno de Clinton, porque el gobierno de Clinton lo que hace es instalar en el poder, en la conversación, en los círculos de tomadores de decisiones, instalar a un grupo político académico de corte ideológico progresista, pero en los hechos de un corazón que le encantan las acciones, ganar dinero en la bolsa de valores, jugar a esto, que en otras palabras es un grupo que vive en una torre de marfil y que se aleja de su base original porque, ¿no? Tiene este corte académico, este corte de hablar bien, que Obama lo repite, son estos perfiles y eso lo separa, ¿no? Dejó de ser el partido de la clase trabajadora. Los demócratas se convirtieron en el partido de la élite de las universidades, Exactamente, Lily del- Clinton no es eso. de la élite académica.
por demás corrupta. ¿Mm? Sí. Digamos, Y arrogante. si algo tienen arrogante, si algo tiene, los Clinton representan dentro de la política americana en esas críticas, es eso. Entonces, desde esas décadas, ¿no? El Partido Demócrata viene arrastrando eso y nunca reparó en justamente regresar a sus inicios. Y entonces, pues estas risitas que tuviste, Armando, es que no les queda de otra, porque hoy no tienen, si el gobernador de California, Newsom, tuvo alguna aspiración de liderar al Partido Demócrata, con esto que está pasando en California, pierde toda posibilidad de cualquier campaña, de cualquier cosa. No hay manera que aguante la crítica y la presión de la opinión pública en las explicaciones que tenga que dar de lo que ha ocurrido en California, independientemente de que haya sido un desastre de circunstancias naturales o actos de Dios, como le llaman acá. Ujú. Entonces, uno, el Partido Demócrata no tiene hoy un liderazgo visible que los aglutine. Dos, no tiene agenda. Sabe de alguna manera e internamente, ¿no? Están repensando cómo se pueden separar de un Joe Biden que en los últimos días, en sus últimos meses, confirmó lo que todo mundo pensaba de él. ¿Mm? O sea, este asunto de perdonar a su familia, a los hijos, el mismo día de la inauguración, eh, eh, este tipo de acuses de recibo, Biden cierra paradójicamente, ¿no? Va a pasar a la historia como uno de los presidentes más débiles y, digamos, grises de la historia de los Estados Unidos, cuando, en términos económicos, ¿no? Rescata la economía, evita que caiga en estos temas, digamos, esta inflación que se genera, que se le imputa, pues no, esto viene de tiempos de COVID por otras circunstancias, pero en términos económicos logra varias cosas y son estos excesos los que brillan, pero sobre todo el pecado demócrata, porque no es de Joe Biden, fue no haber contenido las ambiciones de poder de un hombre con muestras de declive de salud y cognitivas claras. Joe Biden nunca tuvo por qué haber dicho que él quería reelegirse porque no tenía ni el capital político, eh, quizás en ese momento sí el económico, ni tampoco la legitimidad pública para hacerlo. Y los demócratas al interior no lo supieron contener para que dijera que no. El hecho de no haber abierto una contienda interna dentro del Partido Demócrata hace que llegue una candidata, Kamala Harris, cuestionada, sin el total soporte, pero también sin haberla aprobado. Entonces, todo esto se reúne y hoy el futuro del Partido Demócrata es un poco como el futuro de la oposición en México. Sí, es lo que estaba pensando. No está, no pinta. Hoy Ujú. son irrelevantes. Desde que Trump toma y le gana en ese debate y Kamala Harris recupera, Joe Biden desaparece de la escena pública. Pareciera que la presidenta era Kamala Harris en turno y no teníamos presidente. Entonces, y hoy el Partido Demócrata, salvo algunas posiciones en el Congreso que puedan detener algunas cosas, salvo algunos gobernadores todavía, ¿no? Quedan por ahí pueden lograr algunas resistencias, pero no hay una oferta, digamos, en términos de la posición demócrata. Podemos tener individuos, gobernadores, senadores, legisladores, pero que sea esa la representación de lo que podemos entender como lo demócrata, no hay tal. No hay tal. Es exactamente lo mismo que la gran crítica a Xochitl y a todo lo que le rodeaba. ¿Dónde está tu agenda? ¿No? Que no sea anti López Obrador. Y aquí es, ¿dónde está tu agenda que no sea anti Trump? No la hay. Entonces, pues es grave porque esos vacíos se llenan. En política se van a llenar. Y para terminar, a mí me gustaría sugerirle a nuestra audiencia, porque a mí me parece que hoy, minutos antes de que tomáramos esta conversación, Trump emite su nuevo mandato hablando de los bitcoins y lo pega con el dólar, ¿no? Entonces él ya dijo cuáles son los que valen, los que no valen. Entonces, cada uno de estas órdenes ejecutivas se va a convertir en la nota del día. Está claro que es parte de lo que Trump quiere. Es claro que lo único que está ocurriendo es que
no le va a regresar porque Estados Unidos no ha perdido, sino que lo que va a querer hacer es volver a cargar la balanza a su favor en un protagonismo y en un peso que había olvidado y que había desatendido, porque es cierto, tú tenías a una China controlando el canal de Panamá, tú tienes hoy a una China comprándole el 80% del petróleo a Venezuela cuando hace 4 décadas era al revés. Tú tienes esos espacios que Estados Unidos abandonó por concentrarse en otras cosas. Entonces esa agenda se va a seguir construyendo hoy tenemos un país más depredador que antes. Eso no me cabe la menor duda. Pero yo creo que todavía hay cosas por ocurrir. Si algún país entiende bien que el centro de la política es la economía, es Estados Unidos. Para Estados Unidos, sí, o sea, este asunto del management, del hombre de negocio, la definición de liderazgo de bolsillo, del ese liderazgo de sopa instantánea que le pones agua, de todo eso se generó en Estados Unidos, no en otro lado. Entonces, esos parámetros para medir la eficacia de alguien que debe ser admirado porque es calificado como líder, está escrito en las escuelas de negocios de este país. Por lo tanto, eh, con esto quiero decir que cada decisión de Trump hay que medirle dos cosas, la escala y la duración. Ya empezaron las deportaciones y eso va a ser suficiente, o sea, con 10,000 hombres y mujeres, niños y familiares, con 200,000 que puedan ser deportados, que no son en mucho esta escala que le había hablado y que había prometido, van a ser suficientes para darle legitimidad a eso, pero sobre todo para mandar esa señal de ya cumplí, aunque no haya cumplido, y con eso poner a temblar a quien quiera poner a temblar. Y así en cada uno de los temas. ¿Por qué hablo yo de escala y de magnitud? Eso. Porque eso cuesta. Porque organizar deportaciones. Porque organizar sustitución de importaciones. Porque desarrollar proveedores internos. Porque si yo pongo tarifas, las que tenga que poner, la sustitución de esos eh, eh, bienes y servicios que quiero que se produzcan en este país, requieren de infraestructura, requieren de desarrollo de habilidades, requiere de tiempo y requiere de recursos. Hoy el primer año de gobierno, Donald Trump no tiene los recursos económicos para hacerlo. El presupuesto aprobado y este tema de la deuda que él quiere aumentar, la capacidad de endeudamiento que le congelaron en el Senado, es una señal de que Estados Unidos le sigue preocupando, y los grupos de poder republicanos y demócratas, le sigue preocupando estos déficits. La economía es el centro de la política en este país. Así ha sido y así va a seguir siendo. Entonces, cuando hay algún sobresalto o algo que preocupe, me parece que ahí va a haber esos frenos. Porque quien está al lado de Donald Trump son estos empresarios que no van a jugar a perder. A ellos no les va a caer nada bien, ¿no? Que su mano de obra en China, que los ha hecho multimillonarios, de repente se tenga que sustituir con una obra más cara y menos acostumbrada a producir en las escalas que se produce en China para, ¿no? Jugar este juego. ¿Y por qué hablo de si es capaz de sostenerse? Justo por eso. Porque existen los grupos de poder lo suficientemente grandes como para hacerle ver a Donald Trump que algunas decisiones de mantenerse son una locura. Y de entrada aumento de inflación y aumento de deuda. Cuando en alguna vez hicimos el análisis de la campaña de si se cumplían las promesas de Trump y de Kamala Harris respectivamente en términos económicos, pues la de Donald Trump implicaba llevar la deuda interna a 7 trillones de dólares, 7,000 trillones de dólares, 7,000 trillones. Y alguien diría, pues no pasa nada, porque aquí está la máquina para producir dólares. No, pero en términos de gestión política, estos límites que se imponen, todavía hay algunos equilibrios para contenerlo. Y me parece que en los términos igualmente van a pasar, en términos de la frontera, en términos del combate al crimen organizado. En este país no se habla y ni se hablará con esta amplitud, ¿no? De lo que comentó Alejandro. Pareciera que los cárteles de las drogas y los líderes de los cárteles solamente son mexicanos, solamente son colombianos, que ninguno es norteamericano, ¿m? Que la estructura, el dominio, los mandos y sobre todo la ejecución financiera de lo que implica los cárteles, porque los cárteles son lo más capitalista que existe en este modelo, son la iniciativa privada más agresiva y más exitosa que hay.
porque no hay ley que los contenga, no hay impuestos, ¿no?, que los limite, no hay leyes que los regulen. Y entonces, esto es la ley de la selva. Los cárteles en los términos regionales en México y también en los Estados Unidos son un competidor. Son un competidor que pone reglas, son un competidor quien dice quién me compra, porque además, en la lucha por la competencia, esta es una de las grandes herencias de este neoliberalismo, dejó de ser la innovación y dejó de ser la mejora de tu producto. En el caso de los cárteles es, si no estás de acuerdo conmigo, te mato. Y en el caso de las grandes industrias es, yo no voy a apostar a la innovación, voy a apostar al cabildeo. Y si en algún lugar el cabildeo tiene efecto como un modelo de corrupción aceptada, es en Estados Unidos. Entonces, ante esa realidad, ¿no?, estas disputas de fentanilos y de... También se nos olvida en los Estados Unidos que el fentanilo no fue un invento de los Estados Unidos. El fentanilo estaba en las farmacéuticas, ya existía. Fue el uso de los opiáceos, ¿no?, y meterlo en la industria farmacéutica, una de las industrias menos tocadas y menos reguladas, con un poder de cabildeo más importante, diría yo, que inclusive el del mercado de armas. Entonces, ahí estamos viendo cómo estas oligarquías instaladas de repente se están reacomodando, pero no, quiero ver quién de todos ellos está dispuesto a perder dinero. Entonces, si Donald Trump y sus locuras mueven esta balanza momentáneamente para lograr lo que tenga que lograr en los términos reacomodos de política, para que Donald Trump por un lado diga que ya ganó y por otro lado Estados Unidos empiece a recuperar ciertas ventajas, me parece que ahí. Pero cuando eso empiece a afectar y se vean índices de inflación mayores y que sus votantes y sus fieles seguidores empiezan a entender que con los mismos indicadores que criticaron a Joe Biden, que vayan al supermercado y el precio de la leche y el huevo ya subieron, vamos a ver cuánto tiempo lo aguantan. Entonces, y eso es combatir esta creencia de que Trump es todopoderoso. No, no lo es, ¿no? Está tratando de hacerlo, de lograrlo, pero hay contrapesos reales y el contrapeso más importante es si los números no dan, los grupos se pueden levantar. Y ahí estamos hablando de demócratas, republicanos. Entonces, habría que ver todavía. Es cierto, es más agresivo, es cierto, va en contra de sus enemigos, es cierto, el sesgo que tiene hoy la construcción de la política pública lleva un componente doble. Es a favor del poderío de los Estados Unidos y en contra del quien no me quiere. Y es en contra de quien no me quiere, son los demócratas, ¿no? Entonces, Milei lo caricaturiza de la manera más vulgar que yo puedo observar, con estos calificativos a la izquierda, no zurdos, pinches y lo que sea, los vamos a eliminar y lo que ustedes quieran, pero eso es lo que está vigente. Entonces, y en todo esto, insisto, la recomendación es sigamos eso, sigamos las fracturas al interior del Partido Republicano, sigamos los grupos al interior de este trumpismo que apenas se está conformando. Hay una guerra declarada, es abierta, ustedes lo pueden seguir en el podcast de Steve Bannon, el ex asesor de Trump, en contra de Elon Musk. No lo tolera. Y son dos fuerzas muy importantes. Y eso nos enseña que estos magas no son estos bebedores de cerveza o de bourbon que solamente tocan música country, ¿no? Y que trabajan en sus granjas. No son rednecks, ¿eh? No son rednecks. Son un grupo también educado de economistas, de gente que sabe cómo funciona esto, que son súper extremos y que son brillantes. Bannon está ahí. Entonces, tenemos el grupo de la burocracia pesada para que Donald Trump logre una balanza, digamos, importante en sus finanzas ante el recorte de impuestos o la condonación de impuestos a los grandes capitales. La gran pregunta es dónde va a sacar, ¿no?, dinero para que no esté permanente en déficit. Entonces tiene tres opciones: recortar ingresos y recortar la burocracia, que en teoría es lo que Elon Musk tiene que hacer. Entonces, las tres grandes áreas que demandan recursos entre los presupuestos federales en Estados Unidos son la defensa, gasto militar. Y yo quiero ver quién va a ser el guapo que le va a decir a los militares en este país que no, que ya no van a tener recursos. Segundo, el aparato de salud y tercero, el de educación.
El aparato de salud llevó muchos intentos de Donald Trump por revertir el Obamacare. Revertir el Obamacare no es popular en Estados Unidos, inclusive dentro de su base maja. Entonces, hacerlo implica no solamente un serio golpe y una seria reconducción y reimaginar todo el aparato de salud, que lo debe hacer Estados Unidos. Y segundo, el de educación. Desmantelar lo que quieren desmantelar implica costos. Entonces, implica regulaciones, eso implica demandas. Es decir, no es tan fácil, hay todo un camino que recorrer. Este tema de las deportaciones va a haber, o sea, quien va a ganar aquí van a ser los abogados. Van a estar encantados de tener estos clientes para tener todo lo que tengan que tener. Y siempre existe la posibilidad, claro, de que Trump se vuelva loco y no le importe la ley, como ya ha demostrado que no le importa, y presione a estos actores para que logren lo que es su cometido. Nada más que de una orden de Trump, de un deseo de Trump, a que la acción burocrática se lleve a cabo y el señor de la oficina haga lo que tenga que hacer, hay mucho tiempo, hay mucho tramo, pero sobre todo se requiere mucho presupuesto. Entonces, hay que seguir estas partes, hay que tomarlo con distancia. Sí, Trump es eso, es un buen jugador de ajedrez que presiona, que amedrenta, que trata de asustar, que juega con el miedo, pero sobre todo que huele lo que Alejandro dijo en un principio y que el manejo con México y para mí es por ahí. Se trata de conocer de las debilidades del otro, ¿no? Los daneses, ¿no? Por eso hablaba yo de ser cuidado, porque entonces ahora resulta que los daneses son víctimas. Habrá que preguntarle a los inuits y a todas estas tribus que ¿Qué vivieron tan en Groenlandia contentos están? cómo les fue con los daneses. Entonces, y entonces, pues, a qué fue el junior de Donald Trump? A identificar esos grupos antidaneses, ¿no? Que han sido, fueron ultrajados por tiempo para ver si ahí existe la posibilidad de sembrar una especie de maga en Groenlandia para ver si es posible esas posibilidades. ¿Por qué no hay simpatías? Porque tampoco se portaron bien. Eh, en el caso del Canal de Panamá también va a ser más complicado. En fin, yo veo que esto no necesariamente obedece y es como el drama que estamos viendo, que queremos ver, como este tema del nombre del Golfo de México, ¿no? El valor que representa o no representa. Estas batallas me parece que son perdidas y si no victorias pírricas, pero todavía falta mucho. Y entonces la coalición que hoy soporta a Trump lo llevó a ganar. Pero no estoy seguro que esa misma coalición lo soporte en todas sus locuras si sus decisiones empiezan a mandar señales de que la economía en Estados Unidos no se recupera como quieren que se recupere. Entonces ahí lo veo muy complicado. Pues vaya que hay muchos temas para reflexionar, ¿eh? Y sobre todo si checamos eso que tú dices que pues ya están allá, pues ahora a ver cómo les va, ¿no? Cómo reacciona la gente cuando piense a ver que pues las promesas populistas no van a llegar o van a tardar mucho tiempo si es que se llegan a concretar, ¿no? Pero bueno, platicábamos ayer, ¿verdad? Que van a ser 4 años muy interesantes. Vamos a ver 4 años aunados a los 6 que también tenemos encima nosotros, pues para estar analizando, para estar checando. Así que esperen más contenido de este tipo porque pues queremos seguir viendo esto no tanto desde el tema de la coyuntura, sino más bien el tema a profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo allá atrás? ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Y qué es lo que no estamos viendo por llevarnos tanto por medios como por redes sociales? Porque, caray, cómo circulan cosas en redes sociales que dices, no es cierto, o sea, ¿qué estás viendo tú, ¿no? En temas como, pues, la gente que está apoyando la invasión de Estados Unidos, cosas por el estilo, pero bueno, ya lo analizaremos. Me quedé con ganas de escuchar a Alejandro en un tema antes de irnos. Sí. A quienes estamos fuera, Alejandro, y a ti también, Armando, que hemos perdido un poco el contacto con la realidad, con lo que ocurre en México, por obvias razones, y que ya a veces por salud mental. ¿Qué es lo que nos recomienda seguir? O sea, ¿en qué hay que poner atención en el caso del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana para entender muy bien estos efectos? Porque me ha parecido en los últimos días que me he dedicado a leer, sobre todo prensa, penoso, ¿no? La comentocracia que solamente repite cosas,
que se ha envuelto en la bandera de un nacionalismo insostenible. eh, 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 o sea, quiero separar esa conversación que está hoy ahí puesta y tú desde tu trinchera, ustedes de donde lo ven y el expertise de cada uno, a quienes estamos afuera, ¿qué hay que ver? ¿Qué tendencias, qué fenómenos, en qué hay que poner los ojos para entender muy bien qué tipo de respuesta va a dar México, cómo entender mejor lo que está pasando? Mira, Edgar, yo creo que hay que tomar distancia de las declaraciones de los políticos y hay que poner atención en las acciones de esos mismos políticos. Porque una cosa va a ser lo que digan y otra cosa va a ser lo que hagan. Y vamos a ver, el gobierno de México, pues hay que seguir lo que hace el canciller, por supuesto, y lo que hace el otro canciller, Marcelo Ebrard. Creo que Ebrard otra vez se convierte en un hombre indispensable para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eh, Juan Ramón de la Fuente pues, estuvo 6 años en la ONU, pero no es un diplomático experto. O sea, eh, Marcelo tampoco lo es. Hay quien dice, Marcelo tendría que haber seguido en relaciones exteriores. Creo que no, porque Trump ya le tenía tomada la medida. Creo que el cambio es bueno, pero Ebrard va a tener un papel importante y hay que seguir pues, lo que hacen los empresarios grandes mexicanos, que no se van a pelear con su gobierno, pero menos se van a pelear con su dinero. Claro. A ver, y por supuesto, creo que hay que descartar este discurso patriotero, que lo vamos a escuchar durante 6 años, que lo vamos a escuchar en las mañaneras, que lo vamos a escuchar en Fernández Noroña. Pero vamos, las cosas no son por ahí, las cosas son por sentido, las cosas son de sentido común. Ya lo dijimos, la vecindad con los Estados Unidos, la intensidad del intercambio social, cultural y económico, por supuesto, es profundísima. ¿Ya? Por supuesto que se van a modificar cosas. Y yo tengo la impresión de que México va a pasar años complicados. Insisto, creo que estamos pagando la arrogancia de López Obrador, la pésima política eh, hacia Norteamérica de López Obrador. Y nos va a costar. Eh, Hay que seguir cómo evoluciona el proceso de integración. Hay quien dice que estamos llegando al fin de la globalización. Yo tengo mis dudas. Yo no veo este mundo funcionando sin globalización. De entrada, a ver, prácticamente todas las Mac que hay en el mercado están en China, ¿eh? No, no, no. Y los autos Tesla, el señor Musk, usan baterías chinas. Entonces, a ver, es muy difícil pensar que la integración comercial se va a acabar por decisión de los Estados Unidos. Vamos, aunque a Trump no le guste, coincido con lo que Edgar dice, la economía es el centro de la ecuación y la economía del mundo funciona a partir de mercados globales desde hace un rato ya largo. No empezó con el TLC. O sea, antes está el experimento de la Comunidad Económica Europea y antes están otros tratados. Esto tiene, voy a decirlo, voy a citar lo que decía Jacques Attali, la globalización comenzó en 1492, Claro, cuando Europa descubrió el otro pedazo del mundo. claro. Un proceso que no tiene retroceso, perdón. eh, a ver, hay que seguir los fenómenos, hay que seguir a los mercados, por supuesto. Hoy, extrañamente, pero creo que es un efecto político. Varios, el presidente de JP Morgan Chase y otros, hoy no ayer, decían, a ver, tenemos que pagar con inflación. eh, el tema de los aranceles, paguémoslo porque es un tema de seguridad nacional. Me parece una declaración. Quiero ver que lo hagan. Quiero ver que lo hagan. Porque finalmente México no va a pagar los aranceles que imponga Trump.
Nos va a pagar la Ford en cada auto que saque de México. El consumidor. El consumidor final se lo va a trasladar al consumidor final. Todos los, como todas las marcas se arman en China. Todos los motores de los autos Ford que se venden en el mundo se arman o en la planta de Suzuka o en la planta de Chihuahua. ¿Eh? No hay otra planta de motores de Ford. Es una industria integrada y global. Y como esa hay muchas. Entonces, vas a desarmar todo eso. ¿Cuánto va a costar un auto? En Estados Unidos, el consumidor final norteamericano, yo coincido plenamente con lo que decía. ¿En serio están dispuestos a pagar una inflación del 15, 20, 25% por hacer grande América de nuevo? No creo que los bolsillos aguanten. No. O sea, como discurso suena bien. Ahora, no quiere decir que no vaya a haber cambios. Claro que va a haber cambios. Sí, sí, sí. Vamos a ver cuáles. Pero coincido, no es el hombre todopoderoso, aunque lo parezca, Ujú. aunque intente serlo. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero sí, yo creo que para México no vienen buenos años. Pues muy Y claro. vamos a ver hasta dónde el gobierno mexicano entiende que no puede jugar a la lealtad, tiene que jugar a la eficiencia y tiene que buscar la sagacidad y tiene que ver cómo negociar pues, con una economía que es 17 veces más grande que la mexicana, o 20 o 21 da lo mismo, eh, y con una potencia que es expansionista, que ya dijo quiero el canal, quiero el canal, perdón, quiero el Golfo de México y quiero Groenlandia. A ver, ¿por qué no lo iba a decir si China se quedó con Hong Kong, si China le tiene echado el ojo a Taiwán, eh, y el señor Putin, el del otro imperio, las dictaduras asiáticas, pues tiene invadido un tercio del territorio de Ucrania y ya se quedó con Crimea? ¿Por qué no iba a decir quiero más? Hace 80 años que Estados Unidos no expande su territorio. Algo puede pasar. Y tú dijiste, a ver, los daneses no son víctimas. Eran los vikingos más salvajes de todos los vikingos, ¿eh? Sí. Pues, a ver, por favor. ¿Quién sabe qué van a decir los de Groenlandia? Ah, van a pasar cosas en el mundo. Y bueno, pues la vecindad con Estados Unidos, que insisto, política exterior de México de los últimos 6 años, fue lamentable y hoy estamos pagando esos platos, ¿no? Seguramente hubiéramos tenido que pagar, pero quizá no tantos. Porque Trump, además, pues es un outsider y es un personaje impredecible que sí puede intentar hacer locuras. A ver, los populistas tienen, entre otras características, uno muy peligroso. Son gente poco responsable y con poder. Mm. Con poder es peligroso. Pero vamos, en los Estados Unidos hay mecanismos de contención que tienen que ver con la economía. Vamos a ver cómo funcionan. Tampoco son infalibles, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, en Villa Fisher. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos saber de ti? MX, arroba en Vila Fisher. Y los lunes tenemos que Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros somos Conexionistas. Recuerden, nos encuentran en Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. Conexionistas México, tanto en Spotify como en YouTube. Y Conexionistas en Telegram, así solito. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ya la encuentran en Facebook y en X. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.